Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy les traigo esta pequeña aplicación que vendría siendo una agenda telefónica, donde nosotros agregamos el nombre de nuestro usuario, de la persona, y luego pues agregaríamos un número de teléfono, lo guardamos y estos datos están guardando en una base de datos. Como podemos ver, aquí tengo mi administrador de base de datos, mi gestor. Luego tengo la tabla llamada agenda la base de datos llamada agenda y una tabla llamada números, donde ya está almacenado el número que acabo de agregar. Todo esto lo estamos haciendo de manera asíncrona utilizando Ajax. Como pues no lo saben, Ajax vendría siendo un JavaScript asíncrono. Lo que quiere decir es que se ejecuta en segundo plano. La información se guarda de manera mucho más rápida. También estamos capturando los datos desde un formulario utilizando ForData. ForData, pues como aquí tenemos un poco de documentación, podemos crear una variable de tipo ForData y donde podemos agregarle una clave y un valor de esta forma. O sea, nosotros llamamos la variable que definimos anteriormente con .append, le declaramos una clave y un valor. Esto es especialmente para capturar los datos de formularios desde HTML. Obviamente esto lo hacemos con JavaScript. Luego esta variable ForData la vamos a mandar por el método de Ajax que se utiliza en JavaScript. Bueno, uno de ellos, que sería XML HTTP request. Lo vamos a mandar, luego lo vamos a recibir con PHP. PHP va a hacer lo que tenga que hacer, ya sea que inserte o regrese datos. Vamos a ver qué va a hacer. Y voy a agregar otro nombre, por ejemplo Fernando, ya no está. Luego agrego este número que tengo aquí guardado, le doy guardar y se ejecuta de manera inmediata. Como pueden ver, es lo que les mencionaba. O sea, esto se ejecuta de manera inmediata, la página nunca se recarga. Entonces esto es mucho más rápido. Y en nuestra base de datos pues ya tendríamos nuestro dato guardado. Bueno, pues sin nada más, vamos a empezar. Yo aquí, para no hacer larga la práctica, pues ya tengo algunos datos que ya tengo aquí almacenado. Yo lo que tengo es pues ya creado mi index.html y ya tengo mis estilos. Básicamente, pues en el index estoy importando acá mis estilos y al final estoy importando mi script que voy a necesitar. Luego de esto pues estoy agregando un div con el título agenda telefónica, que sería este de aquí. Luego también estoy agregando un div de mensaje, que es el mensaje que me aparecen cuando yo guardo o cuando elimino. O también si yo quiero guardar, por ejemplo en la práctica original, si yo quiero guardar algo y no están llenos los campos, me aparece una notificación aquí que llene todos los campos. Luego pues estamos creando el formulario, que sería de aquí a acá, con un ID formulario, porque lo vamos a necesitar para poder llamar desde JavaScript. Y creamos los inputs, el input de nombre como el input de número, y obviamente con sus respectivos nombres. Luego de esto, estos son los nombres que nosotros podemos recuperar desde ForData, aunque vamos a utilizar uno de sus métodos que podemos utilizar para poder llamar los datos de un formulario. Luego de esto tenemos un botón de tipo submit, que va a ser el que va a guardar los datos. Luego también tenemos la tabla, que sería la tabla que tenemos aquí abajo. Lo que tengo aquí pues es básicamente la tabla con ID table. Luego tengo la cabecera, donde tengo los nombres de la cabecera, ID, nombre y teléfono. Y después tengo el cuerpo de la tabla, donde vamos a agregar toda la información que estemos capturando desde la base de datos. Luego por parte de los estilos, pues aquí tendría yo unos cuantos estilos. Estos de todas maneras los voy a dejar abajo en la descripción, enlace para que puedan descargarlos si lo necesitan. Primero vamos a crear nuestro evento que siempre creamos para esperar a que todo cargue. Esto siempre se realiza por buenas prácticas. Bueno, voy a crear una constante llamada for, donde voy a capturar el formulario. El formulario tiene vamos a pasar esto para acá para estar viendo bien todo. Si se dan cuenta, el formulario, aquí está, tiene un ID llamado formulario. Valga la redundancia, vamos a decir que acceda al ID formulario y ahí guardamos el formulario. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues directamente vamos a pasar a que guarde la información. Voy a agregar acá un comentario. Lo que vamos a hacer es, al formulario le voy a agregar un evento. Este evento pues va a ser su evento submit, que se va a accionar cuando yo dé clic al botón de guardar. Entonces quiere decir que al darle yo clic a guardar, se ejecutará el método submit. Bien, acá voy a capturar yo también. Voy a capturar el método. Ok, aquí lo tendría ya el evento, el escuchador de eventos de tipo submit. Después que creo esto, estoy capturando el evento aquí con la E.
o bueno, lo voy a poner event para que quede un poco más claro. Event, aquí vamos a capturar el evento porque lo vamos a utilizar ahorita. Para empezar lo vamos a utilizar haciendo que nuestra página nunca cargue, ¿ok? Si yo doy al botón de guardar, miren que lo que pasa. Por defecto, como en mi HTML no declaré de qué tipo iba a ser el formulario, de si iba a ser de tipo, si se van a enviar los datos por método post o por el método get, por defecto es el método get, así que me lo manda por get aquí, en la URL, me manda los datos, ¿ok? Yo no quiero que pase eso, lo voy a eliminar ahorita y vamos a cambiar algo acá. Me voy aquí al script y le voy a decir que al event le voy a agregar el punto prevent default. Con esto lo que hacemos es que yo al dar clic no recarga la página. Después lo que voy a hacer primero es validar que los campos estén llenos. O sea, para darle yo clic, si están vacíos pues me mande el mensaje que yo les mencionaba. Así que voy a preguntar si document punto, ahí lo tengo. Estoy preguntando, bueno, quiero ver si el ID que tiene el nombre name, que sería el nombre, si está vacío, o en su defecto también está vacío el de número, que es lo que va a hacer. Bueno, pues aquí voy a poner values igual a vacío. Pues entonces lo que voy a hacer es, voy a obtener ahorita el contenedor donde voy a mostrar los mensajes. Sería con query. ¿Y cómo se llama el contenedor donde voy a mostrar los mensajes? Pues le puse mensaje, ¿ok? Punto mensaje. Y le vamos a decir que le vamos a poner con inner HTML, le vamos a agregar el siguiente elemento. Un elemento P que va a tener una clase. Esta clase pues yo ya la tengo declarada en lo que vendría siendo el CSS, ya está. Y le voy a poner llenar campos, llenar todos los campos. Entonces vamos a darle control S y si yo me voy acá, recargo la página, vemos que no tengamos ningún error. Yo doy guardar, ven que me aparece que los campos, llenar todos los campos, me está mandando el error. Si yo lleno todos los campos y lo doy guardar, bueno, ahorita no me aparece, pero bueno, si le doy todos los campos y lo doy guardar, no me aparece nada. Pero si los campos están vacíos, pues sí que me va a aparecer. Pero después, si se dan cuenta, el mensaje en la práctica original se deja de ver, ¿verdad? Entonces para eso voy a agregar un set interval, vamos a agregar una función y le voy a decir que se ejecute cada 3 segundos, cada 3000 milisegundos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Básicamente me va a agregar nuevamente a este elemento. En este caso le va a agregar algo vacío, o sea, nada. Entonces yo cargo, le doy guardar, me aparece y luego se tiene que ocultar automáticamente. Ahí como lo pueden ver se está ejecutando después de que pasa el tiempo que le he declarado aquí. Si los campos están llenos, voy a agregar aquí el else. Lo que va a pasar es que voy a declarar mi variable let data. Aquí vamos a empezar a usar ya lo que sería el form data. Aquí tengo mi variable let data, va a ser igual a new, instanciamos la clase form data y ya la tenemos instanciada. Ahora, ¿cómo hacemos para nosotros poder obtener los datos del formulario? Estos datos, básicamente el nombre y el número. ¿Cómo le vamos a hacer para eso? Pues para esto podemos utilizar este método. Pudiéramos declararlo, por ejemplo, de la siguiente forma. Lo voy a poder declarar aquí, let nombre va a ser igual a, y lo obtendríamos como lo tuvimos acá, document.querySelector con su ID y su value. Podríamos hacerlo así y esta variable, después no puede, lo voy a hacer la práctica para que vean cómo puede ser forma así. Y luego a data pudiéramos hacerle .append y agregarle y ponerle el nombre de la clave, por ejemplo decirle que va a ser, lo voy a poner igual, ok, no importa, igual, y acá le doy coma y le agrego la variable que quiero que vaya, que sea el valor, que vaya el nombre. Listo, puede hacerlo de esta forma, pero aprovechando que estamos capturando desde el momento de darle clic en el evento, estamos capturando el evento, entonces lo vamos a hacer de una manera mucho más fácil y utilizamos menos código. Aquí directamente le vamos a pasar el evento.currentTarget y con esto, solamente con esta línea vamos a capturar los datos que tengamos en nuestro formulario, en nuestros inputs. Pueden ser más, pueden ser los que hayan. Ahorita nada más tenemos 2. Después de esto pues vamos a crear nuestra variable request, que va a ser la que va a instanciar la clase de XML HTTP request. Pero primero vamos a utilizar una condición. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues estos métodos XML HTTP request no es compatible con todos los navegadores más viejitos de Microsoft, de Internet Explorer. Creo que con eso no es compatible, no recuerdo qué versiones, pero alguna de esas. Pero para hacerlo compatible podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer if y vamos a decirle que window. Vamos a preguntar si en el elemento window de nuestro explorador XML HTTP request, o sea, lo que estoy preguntando aquí, que si en mi elemento window, en el navegador que se ejecute, se encuentra el elemento XML HTTP request. Si sí se encuentra, entonces le voy a decir que esta variable request va a ser igual a, instanciamos la clase XML HTTP request y ya tendría el valor de la clase
esta variable, ¿ok? Si no se llega a encontrar en el elemento Windows, ya sea que se ejecute en uno de los exploradores más viejitos de Microsoft, se ejecute y no esté, pues para eso vamos a utilizar lo siguiente. Entonces le vamos a decir que request va a tener el valor de new active x object de esta forma, y le vamos a decir acá que va a ser especialmente para Microsoft.xml http de esta forma. O sea, con este método, con esta clase, estamos importando el Ajax, o lo que vendría siendo el similar a XML. Básicamente lo que hicimos es crear un objeto llamado request, donde le instanciamos la clase new, la clase de XML http request. Después de esto vamos a pasar al objeto que tenemos de request, vamos a agregarle un evento. El evento se va a llamar load. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya esté todo cargado, cuando se haya ejecutado correctamente la carga, que no haya habido errores. Lo que voy a hacer aquí a continuación es también, bueno, solamente voy a agregar ahorita un console log para ver qué es lo que me está trayendo la variable request.response. Vamos a acceder ahorita a eso. Voy a dejarlo en request. Luego de esto tengo que abrir el método. Para esto utilizamos request.open y aquí vamos a meterle algunos parámetros. Primero que nada le vamos a decir de qué manera se va a ejecutar la consulta. Para aquí vamos a decirle que los datos los quiero por el método post. Pudiera utilizar el método get. Luego le voy a decir a qué archivo se tiene que ir. Yo ya tengo creado aquí, si se dan cuenta, insert, ahora está vacío, ahorita lo vamos a llenar, a este archivo. Así que para ese archivo, como todo se encuentra en el mismo nivel, solamente tengo que acceder a él, así directamente. Le voy a decir que se va a ir a insert.php. Si estuviera dentro de algún folder o algún directorio, pues tendría que yo navegar hasta ese directorio desde JavaScript para poder encontrarlo. Si va a ser asíncrono, que sí va a ser asíncrono, le ponemos true. De esta manera lo hacemos asíncrono. Luego le ponemos qué tipo va a ser el dato que voy a recibir. Para esto le ponemos request response type y le voy a decir que va a ser de tipo JSON. Para finalizar vamos a hacer el request.send. ¿Y qué vamos a mandar aquí? Pues nuestro front data, de este que tenemos aquí, nuestros data, ok, porque son los datos que vamos a mandarle. Hasta este punto pues los datos ya se están mandando. Miren, por ejemplo, yo le voy a dar guardar, no me va a dejar porque pues tengo que llenar, ¿verdad? Lleno cualquiera, guardo y ya me está ejecutando el XML HTTP request, si se dan cuenta. Ahorita yo le desgloso aquí y puedo ver todas las características que tiene. Por ejemplo, aquí dice que su estado está en 4, quiere decir que se ejecutó correctamente. Está en 200. Si por algún momento no llegara a encontrar el archivo al que yo le estoy diciendo que vaya a darle la información, que sería el insert, si no lo encuentra me tendría que aparecer aquí un estatus de 400, pero acá pues te dice que todo está bien, dan ok. Lo que yo necesito capturar es el response, que ahorita está como nulo, pero ahorita vamos a capturarlo. Entonces yo voy a dar aquí, voy a imprimir .response y ahorita vamos a ver qué pasa. Bueno, ahorita como les decía, está nulo, así que no está definido. Perdón, sí, estaba yo más. X, voy a pegarlo acá. Sería aquí, ok, ahí está. Lo puse por fuera, por eso me mandó error. Guardo y dice que está nulo, ¿verdad? Porque pues el insert no está haciendo absolutamente nada. Tenemos que dar la funcionalidad. Por ejemplo, si nosotros aquí hacemos un echo, bueno, para empezar tenemos que poner el cuerpo PHP y luego hacemos un echo, qué sé yo, por ejemplo, ok. O sea, yo envío Pedro y envío cualquier cosa y no me está imprimiendo nada. Ya sé por qué. Tengo que darle un echo, que es echo JSON encode y mandarle aquí el valor, por ejemplo, ok. Y vamos a ver qué pasa. Y como pueden ver, aquí ya lo tenemos, como les mencionaba, ¿verdad? Si nosotros le estamos diciendo que los datos los vamos a recibir de tipo JSON, pues tenemos que declararle aquí que me lo retorne como JSON en PHP. Entonces de esta manera ya me aparece el ok. Ya este dato me lo está apareciendo desde el PHP. Por ejemplo, vamos a decir aquí respondiendo desde PHP. A ver qué pasa. Yo envío cualquier información, lo mando y lo recibe y dice respondiendo desde PHP. Así que ya está respondiendo PHP. Vamos a pasar rápidamente a la inserción de datos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero que nada, pues también ya tengo creado mi archivo de conexión. Voy a poner esto por acá un momentito. Aquí tengo mi conexión a la base de datos. Bueno, la voy a crear, la voy a copiar rápido, ¿ok? Porque la conexión creo que ya lo tenía en un video anterior, que si no lo han visto fue en el pasado. Para pues les voy a dejar el link para que lo vayan a ver también. Hacemos una conexión a base de datos. Como pueden ver, aquí tengo la conexión. Básicamente es una clase llamada conexión que tiene un método llamado conectar y que tiene una variable llamada cn que instancia, bueno, un objeto más que nada,
instanciar el método PDO para conexión a base de datos por PDO. Y los parámetros son los siguientes: a qué tipo de base de datos va a ir, que va a ser MySQL, al host, que va a ser localhost, al nombre de la base de datos, se llama agenda, y el usuario, que es root, y como no tiene contraseña va vacío. Luego mandamos este parámetro para básicamente manejar los errores que nos arroja y también mandar los nombres en UTF-8. Luego de eso lo que hacemos es retornar la conexión, porque donde instanciamos la clase vamos a tener que insertar la conexión. Entonces en nuestro insertar tenemos que requerir nuestro archivo conexión.php. Primero que nada voy a hacer, o sea, le vamos a decir que si está seteado un método post y en él va una variable llamada nombre, name. Lo que voy a hacer es crear una variable llamada una sentencia. Le voy a decir que es igual a conexión y voy a mandar a llamar el método que se llama conectar, y también mando a llamar este método que sería de PDO para preparar la consulta, y le voy a decir que insert into, le voy a poner la base de datos que sería números, quiero que me inserte en el campo name y en el campo number, que son los campos que tengo en la base de datos. Pues la tabla es números, aquí tengo mi tabla números, y luego les digo que al name y al number, en el campo name y en el campo number. Luego le digo a qué valores van a llevar. Lo que voy a hacer es crear placeholder para sustituirlos luego ahorita con otro método que vamos a utilizar. Pues ahora voy a instanciar otra vez la sentencia. Voy a sustituir ahora los placeholders. Los que tenemos aquí los vamos a sustituir de esta forma. bin param es igual a que placeholder es name. Le voy a decir que le quiero pasar el valor que venga en la variable post con el dato nombre. Y aquí creamos este es otro método que tiene PDO para decirle qué tipo de datos es que estamos mandando. En este caso es un string, así que le digo que es string. Va a ser similar el otro dato, ya que va a cambiar únicamente aquí, que va a ser ahora para number. Y de la misma forma le voy a decir que al placeholder number, a este, le voy a pasar el post que venga con el dato de number. Y de la misma forma es un string. Para ir finalizando le voy a decir que ejecuto, pero voy a hacer un if, porque este dato tal cual así como está, el tema execute me va a arrojar un, dependiendo, ¿verdad? O sea, true o false. Si se ejecuta correctamente me arroja un true, así que le voy a hacer una pregunta. If sí, o sea, si se ejecuta, podría ponerle aquí si es igual a true, pero pues básicamente si lo dejo así como está, pues es lo mismo que estoy preguntando. Aquí estoy preguntando si es igual a true, si es verdadero, si es correcto todo. Entonces quiero que aquí simplemente voy a hacer un echo ahora. Y luego de lo contrario voy a imprimir un file y listo. Vamos a ver si ha quedado. Entonces yo voy aquí. Para empezar quiero que veamos la base de datos, que ahorita tiene dos datos. Los voy a eliminar, son los que estaba haciendo en la práctica. Los voy a eliminar, guardamos y listo. Ya están eliminados los datos de la base de datos. Ahora vamos a pasar a probar vamos a crear Pedro y le voy a decir que tenga este número y guardo. Y me arroja nulo. Bien, ¿por qué me está arrojando nulo? Vamos a ver. Voy a crear mi base de datos y aquí está. Pero pues volví a cometer el mismo error que estaba cometiendo, que los datos no los estoy mandando como JSON, porque los estoy pidiendo pues como JSON. Y ahí lo tendría. Ahora voy a hacer otra vez la prueba para verificar nuevamente. Fernando, y agrego pues, cualquier cosa ahorita. Voy a guardar y aquí tengo OK. Y en mi base de datos ya estaría guardado el otro nombre. Ahora voy a pasar a que los datos se me reflejan en la tabla. O sea, al momento de guardarlo se vean reflejados acá. Para eso vamos a ir a nuestro JavaScript. Voy a crear un método aquí que se va a llamar FieldTable. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Rápidamente voy a crear ahorita mi variable, mi objeto request. Y lo mismo voy a hacer aquí. Voy a crear mi objeto request. Luego preguntamos para hacerlo compatible con navegadores viejitos. Y esto lo que voy a hacer es, antes de que continúe con eso, falta algo aquí nada más. Voy a darle que me arroje el mensaje aquí de agregado exitoso. ¿Ok? Para eso únicamente lo que vamos a hacer es aquí vamos a ejecutar, en vez de que lo imprima en consola, lo que le voy a decir es que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver aquí donde capturamos el mensaje, esto de acá, mensaje, esto mismo que está acá, lo voy a pegar aquí, pero con la diferencia que le voy a cambiar la clase llamada success y le voy a decir agregado exitoso para que
tenga coherencia. Agregado exitoso. Y de la misma forma vamos a hacer que esto se esté por un rato y luego se quite. Así que copiamos el intervalo que habíamos hecho aquí arriba. Lo voy a copiar acá abajo. Así que le digo que bueno, después de estos segundos se quite también el mensaje. Otra de las cosas también es que voy a vaciar las cajas de texto, porque ahorita no se vacían, o sea, quedan con los datos que tenían. Para esto únicamente hago lo siguiente. Con el punto query selector accedo al ID nombre y le digo que su value sea nada, que los elimine todo lo que tenga, y con eso quedaría. Vamos a seguir con el método de llenar tabla. Yo instancio esto y vamos a copiar rápidamente esto que tenemos aquí. Igual lo mismo de todo esto. Con el método request vamos a utilizar esto mismo, ¿ok? Entonces voy a copiar casi todo esto, pero no va a ser igual, porque voy a quitar, pues vamos a cambiar aquí nada más. Para empezar, esto está bien. Ok, esto está bien aquí. Voy a darle tabulaciones para acomodar el código. Luego, ¿qué falta aquí? Bien, esto no va a ir. No va a esto. Voy a quitar todo esto ahorita. Todo lo que está dentro de cuando carga, cuando ya está correcto la carga, lo voy a quitar. Y aquí, ¿qué más? ¿Qué más? Estaría todo hasta ahí. Ok. Y acá pues vamos a tener que, voy a quitar este porque ahora voy a utilizar el archivo de getData. Ok, entonces vamos a quitar esto. GetData, de esta forma. Y esto quedaría de la misma manera. Y el send aquí no va nada. Ya estaría esto. Bueno, ahora sí voy a ver qué me trae con un console log. Voy a ver qué me trae request, como lo vimos anteriormente. Voy a pasar a mi archivo. Voy a ir a mi getData ahora. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer PHP, el código PHP. Y voy a requerir también la conexión. Requiero la conexión y voy a pasar rápidamente a crear mi sentencia. Statement va a ser igual a conexión, conectar. Y preparamos similar a lo que hicimos en el de insertar. Mandamos la consulta que va a ser ahora, va a ser un select asterisco from números, de esta forma. Entonces le digo que statement, mando a llamar el método de ejecutar. Y luego ¿qué hacemos? Pues hacemos un echo JSON encode y le vamos a mandar statement con el método fetch all. Y dentro de ese método tenemos que agregar el siguiente objeto de PDO, que va a ser fetch a sock. Y para finalizar mandamos nuestro statement, lo dejamos como nulo. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo estoy dando bien. Ahora lo que pasa aquí es que el método lo tengo creado, pero no lo estoy ejecutando, así que lo voy a ejecutar. Entonces para esto me voy hasta aquí abajo, me voy a salir del método y aquí lo vamos a ejecutar. Lo mando a llamar y punto y coma. Ahora vamos a ver qué pasa. Me está arrojando nulo. Ok, vamos a ver por qué, cuál es el problema. Ok, aquí lo tengo. Y pues básicamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, estaba yo mal aquí una letra. Aquí tengo nuevamente. Sería de esta forma. Echo JSON encode. Y mandamos el statement, fetch all y este método. Y ahora si cargo la página, se dan cuenta, aquí me está acarreando los datos que tengo en mi base de datos en formato JSON. Tengo dos datos nada más. Uno con el ID 3, otro con el ID 4. Y vamos a ver si es cierto. Voy acá entonces. Con el ID 3, ID 4, Pedro y Fernando. Pedro y Fernando, aquí está. Pues ya estamos trayendo los datos desde la base de datos. Ahora lo único que falta es pues pasarlos a nuestra tabla. Bien, para esto pues vamos a pasar a JavaScript, ya que tenemos los datos. Pues vamos a tener que, si yo tengo los datos parseados, yo lo estoy recibiendo los datos como JSON, le voy a tener una variable llamada res y le voy a decir JSON.parse, que me los parsee. ¿Qué me va a parsear? Pues request.respond. De esta forma. Para recorrer JSON sería de la siguiente manera. Data, voy a poner una variable data de db of res, que es de la variable que acabo de declarar que se está parseando. Y a ver si estoy bien. Ahora voy a hacer un console log para verificar si estamos bien. Y vamos a ver qué pasa ahora. Y parece que no me está dejando. Bien. Parece que no tengo que parsearlo. Sí, claro, estaba yo mal. Ya no tenía que parsearlo, como les mencionaba. Le estoy diciendo que quiero los datos en formato JSON. Así que ya vienen en JSON. Yo no los tengo que parsear a nada, porque los voy a utilizar tal cual. Solamente quiero recorrer ahora el arreglo en los datos JSON que vienen. De esta manera lo hacemos. En el for. Le declaro una variable aquí dentro del for, le digo que recorra todo lo que trae los datos JSON en respuesta. Después de esto, si se dan cuenta, en mi tabla tengo pues mi tbody y mi tr. Esto lo voy a comentar de momento, este tr completamente. Bueno, lo voy a copiar primero y lo voy a comentar, porque no lo voy a ejecutar así, sino lo voy a agregar desde JavaScript. Voy a acceder al document.php
query selector y voy a acceder al tbody. Entonces le digo que al tbody accedo y le voy a agregar un inner html. ¿Dónde está inner html? Le digo que más para que cada dato que llegue lo almacene también, no lo borre, porque si yo le pongo solamente igual me va a agregar únicamente el último dato, así que por eso utilizo el más. Agregamos template literales y pegamos el código HTML que trajimos. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, se dan cuenta, aquí tenemos los datos manualmente, los que agregamos. Ahora lo vamos a hacer desde el dato JSON, desde la variable JSON que nosotros estamos creando acá. Para eso, acá tengo la primera celda, y le voy a decir lo siguiente. Voy a declarar signo de dólar, abro llaves, abro llaves. Dentro de las llaves vamos a agregar lo siguiente. Voy a agregar esta variable que estoy utilizando aquí, que sería datadb. Lo voy a pegar aquí. Punto, accedo al valor id. Si se dan cuenta, voy a volver a imprimir esto voy a dar aquí console.log response. Ya estamos capturando en la variable response lo que viene en XML. Bien, entonces yo cargo. Si se dan cuenta, me está imprimiendo. Aquí tengo como datos JSON por palabras claves: el ID, el name y el number. A esos datos tengo yo que acceder. Para eso creo esto, que vaya al ID. Luego le digo que aquí va a ir al entonces sería al ID, al name, al atributo name y al atributo number. De esta forma. Y si cargamos, si se dan cuenta, ya están apareciendo aquí. Pero tenemos algo más. Lo que voy a hacer es agregarle un atributo más, que le voy a poner aquí un atributo llamado ítem, y vamos a agregar lo siguiente. Voy a agregar esto que tengo acá. ¿Por qué? Porque cuando le dé eliminar, ese ID es el que voy a eliminar, para poder cachar el ID y eliminar. Aquí tendríamos ya, si se dan cuenta, yo voy al botón de eliminar y cada botón de eliminar va a tener el ID que le corresponda. Pero en este caso le corresponde el ID 3, al siguiente le va a corresponder el ID 4. Y aquí lo tenemos. Así que cuando yo vaya a eliminar, voy a obtener este ítem para poder eliminarlo por ID. Otra de las cosas es que si yo agrego ahorita un dato, pues dice exitoso, pero no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque tengo que ejecutar también al momento de yo darle clic al botón de guardar. Tengo que ejecutar este método de rellenar tabla. Solo lo estoy ejecutando cuando carga por primera vez la página, pero cuando yo le dé guardar también quiero que se me ejecute. Entonces para eso me voy a donde el botón de guardar, que sería este, y va a ser... Lo puedo agregar por acá, no importa. Después de que ya cargue este load, lo puede agregar por acá. Damos F5 y yo le doy cargar. Por ejemplo, guardo otro, guardar, y ya lo guarda. Pero el problema está en que me guarda todo, me remonta, me vuelve a guardar todos los mismos datos, ¿verdad? Me pinta. Para eso tengo que hacer lo siguiente. Aquí acá tengo que decirle cuando cargue que a la tabla le quite todo lo que tenga. Vamos a agregar control C. Cuando cargue aquí abajo le voy a decir que a la tabla le quite todo lo que tenga, dejándola en 0 para que cuando me vuelva a recapturar los datos que le estoy agregando. Así que guardo, agrego, y ahora sí, únicamente me está agregando los datos que estoy almacenando. Y cada botón tiene el ID que le corresponde. Si me voy a este último, tiene el ID 9. Con esto vamos a eliminarlo ahorita. Bien, para eliminar entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un método igual let eliminar delete, lo voy a poner, y que este me va a recibir un parámetro llamado ítem. Ahora le voy a dar let data, voy a crear mi form data, es igual a new form data, porque ahora vamos a mandar un dato a PHP, así que tengo que crearlo. Le voy a decir que data.append es igual a id lo que reciba por parámetro, que sería el ítem. Bien, ahora voy a crear mi variable request, ¿no? Igual lo mismo, vamos a crear lo mismo que hemos venido haciendo. Luego le digo que a request.add event listener le cargamos el evento load. Luego una arrow function. Bueno, ahorita terminamos esto. Voy a decirle ahora que aquí request.open. Ahora, ¿qué va a hacer? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mandarlo, pero por parámetro, por método post, se lo voy a mandar ahora al delete php. Ahora el de eliminar va a hacer su trabajo. Luego le voy a decir aquí que true, asíncrono, y request.response type va a ser igual JSON. Aquí no va a punto y coma, sino nomás coma. Listo. Y de la misma forma aquí. Listo. Aquí ya no lleva nada. Bueno, entonces ya tendría esto. Falta hacer nuestro send para enviar.
Entonces vamos a poner request.send y le vamos a enviar data, obviamente, nuestro from data, este de aquí. Y aquí tengo un error, déjame ver qué es lo que está pasando, porque voy a cambiarle aquí a delay data. Ya tendría mi método. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer o cómo vamos a poder acceder a ese método? Pues a este método lo voy a acceder desde dentro. Aquí les quiero mencionar que yo no puedo hacer ahorita un evento, no le puedo agregar un evento directamente al botón. No puedo porque los datos están cargando de manera síncrona, así que aparentemente en el DOM es como si no estuvieran. Es algo enredado esta parte, pero lo único que tienen que hacer aquí va a ser lo siguiente, no va a ser aquí, sino que tiene que ser dentro del método que se está ejecutando siempre, el de field table. Este método siempre lo estamos ejecutando, si se dan cuenta aquí está ejecutándose, así que dentro del método, al finalizar el ciclo for de aquí abajo, puedo crear mi variable llamada let, le voy a poner btn del delete, va a ser igual a aquí sí, query selector all, porque tengo que extraer todos los botones que tengan la clase delete. Bueno, voy a cambiar aquí la clase de esta forma, ok. Después de esto voy a crear un for para recorrer, dependiendo del botón al que yo le dé clic, let, y va a ser igual a 0. Le voy a decir que btn del punto len, eso va a ser todo hasta donde va a llegar, y va a incrementar en una posición. Lo que voy a hacer aquí es btn acceder al botón al cual yo le dé clic, por eso le pongo el parámetro i, punto, ahí le voy a agregar un evento. Le agregamos el evento de clic aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues prácticamente va a ejecutar este método. Al darle yo a ese botón, ejecuta este método y le va a pasar un parámetro. ¿Qué parámetro le va a pasar? Bueno, pues le va a pasar, voy a ir a btn del, le voy a en la posición en la que se encuentre. Voy a obtener el atributo con get attribute, ¿Cómo se llama el atributo? Pues se llama item, ok. Entonces al darle yo clic a este, lo que hace es ejecutar en un arreglo, se almacenan todos. De aquí estoy capturando a cuál botón estoy dando clic, y luego también aquí obtengo el atributo ítem de cada uno de ellos. En este caso sería el 3, o por ejemplo si yo le doy este sería el 4. Este ítem es el que se envía al método de eliminar. Este método de eliminar lo que hace es ejecutar el HTML, XML, HTTP request y le manda el ítem que estoy recibiendo. Se lo mandamos aquí y lo vamos a recibir con PHP para poder hacer la eliminación. Bien, pues en PHP lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada vamos a requerir la conexión a la base de datos de la misma forma que en los demás archivos PHP. Ahora le voy a declarar también voy a hacer una condicional. Le voy a preguntar si está seteada una variable post de nombre id. Esta variable post la estoy mandando de JavaScript en este punto, ok. Al momento de yo agregarle los datos al from data, le estoy poniendo que su nombre va a ser id, así que con este id, con este nombre lo tengo que capturar aquí. Si llega una variable por método post llamada id, pues entonces pasamos a, bueno, aquí declaramos nuestra sentencia. Statement va a ser igual a lo mismo de siempre, la conexión, punto conectar, y luego preparamos la consulta que vamos a hacer. Vamos a hacer un delete from números donde el id sea igual al placeholder id. Ahorita lo vamos a sustituir. Entonces creamos statement bin param, y aquí vamos a decirle que vamos a sustituir el placeholder id. ¿Por qué lo vamos a sustituir? Por lo que vaya en post con el nombre de id, y acá igual pdo, y vamos a decir que el parámetro ahora puede ser de tipo entero porque es un número. De la misma forma vamos a hacer nuestro if si statement. Igual les mencionaba que esto ejecuta verdadero o falso. Si es verdadero, o sea que si se ejecutó correctamente, entonces aquí le voy a poner un echo JSON y vamos a mandar un ok. De lo contrario, pues vamos a mandar un fails. Vamos a hacer echo JSON encode, mandamos un fail. Eso es para cachar y manejar los errores. Entonces vamos a ver cómo está funcionando. Vamos a ver si es cierto. Yo cargo, y si doy el botón, a ver, si yo doy el botón eliminar, dentro del método aquí se me está ejecutando, se me están capturando, depende a qué botón le doy clic, se ejecuta, obtiene el atributo ítem dependiendo del botón, repito, y ejecuta el método delay data. El delay data lo que hace es recibir un ítem y este ítem se lo manda al archivo de delete, y este archivo de delete lo que hace es una consulta que me elimina dependiendo de la ID que reciba. Vamos a ver, lo de eliminar, voy a ver mi
aquí parece que tengo un error. Lo elimino y si tengo un error. Dice que undefined 96. Ah, claro, aquí estoy mal. Me faltó ponerle y tiene que ser menor a, pues tiene que ser menor o igual a la cantidad de botones, ¿no? Que vaya, ahora sí vamos a ver y vamos a cargar y vamos a dar a eliminar y no está haciendo nada. Sí está haciendo, pero no me está imprimiendo. Ah, ya sé por qué, porque no estoy haciendo el console log, sí, cierto. A ver, voy a hacer el console log aquí aquí. Ahora sí, cargo nuevamente, doy a eliminar y recibo OK. Y ya está eliminado, ¿ok? Si se ejecuta, primero que nada tengo que ejecutar nuevamente fill table para que los datos se vuelvan a, pues llenen la tabla con los datos que quedan. Luego tengo que acceder al mensaje como accedí aquí arriba, donde está aquí, para darle el siguiente mensaje. Estamos eliminar aquí para decirle que con success eliminado exitoso nada más. Entonces recargamos, le doy a eliminar y eliminado exitoso. Elimino y eliminado exitoso. Y así es como quedaría. Bien, otro puntito más es que como mi tabla, mi base de datos está como autoincremental, pues los datos, el ID se va quedando así, ¿verdad? En el último que quedaba anteriormente, ahí se queda. Lo que yo hago es, para evitar esto, es hacer lo siguiente. Yo en mi archivo de delete, aquí en delete, vamos a hacer otra pequeña consulta así de manera muy rápida. Lo que voy a hacer es otro método prácticamente. Voy a hacer un método. El método va a ser, le voy a poner function truncate. ¿Y qué va a hacer esto? Pues vamos a hacer algo parecido a esto. Vamos a pegar aquí. Pero aquí va a decir lo siguiente. Va a decir alter. Voy a poner esto. Alter table. Números. Auto increment es igual a 1. De esta manera. Y únicamente vamos a ejecutar el statement. Listo, y lo mandamos a nulo. Y cuando pase esto, significa que aquí se va a ejecutar. O sea, cuando dé OK, se ejecuta acá. Mando a llamar el método truncate y con eso estaría listo. Así que si yo voy aquí, cargo nuevamente, elimino este último, lo que va a hacer es hacer el auto incremental, lo va a volver a 1 para que empiece el conteo. Elimino, ahora agrego otro y empieza ya en 1. Vamos a agregar, por ejemplo, Fernando y lo voy a poner aquí un número cualquiera. Guardamos, ahí lo está guardando. Juan y pues guardamos otro número. Y si se dan cuenta, como les mencionaba, la página nunca recarga, pues se está ejecutando de manera asíncrona. Y bueno, pues de esta manera es como podemos utilizar pues JavaScript asíncrono, también recogiendo los datos con From Data, guardando con PHP y una tabla con MySQL. Espero les haya gustado el video. Si es así, espero le puedan dar like, compartir, se suscriban al canal y si les gusta este tipo de contenido, pues activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos. Sin nada más, nos vemos en la próxima.